Bueno, buenas tardes. ¿Quién se está sumando? Se sumó Sebastián. Vamos a ver, buenas tardes Sebastián. Vamos a ver si se suma un poquito más alguien más, o si no, arrancamos directamente en esta pequeña clase de consulta para sacarnos todas las dudas posibles, ¿no? Bien, aprovecho que estás conectado, Sebastián. Te quería preguntar si pudieron terminar en tu grupo el trabajo práctico. Bien, no sé si me estás escuchando. Si me estás escuchando, puedes responderme por el chat de última, no hay problema. Ahí le voy a escribir por privado a ver si tiene algún problema de conexión. Sí, pues me parece que se conectó nada más, si no. Ah, ok, gracias Sebastián. No, quería preguntarte si, si tu grupo pudo entregar el trabajo práctico, si fue bien, cómo le fue. Me comentes un poquito cómo le ha ido en ese grupo de ejercicios, ¿no? Que había que realizar. Eh, Te voy a pedir, Sebastián, si me estás escuchando, que me comentes, o sea, que cómo te ha ido con el grupo, te repito, si le fue bien y qué problema te está, qué problemas, digamos, te han costado más o te hace falta resolver. Hola, profe, ¿me escucha? Ahora sí, ¿Qué tal, profe? Sí, mirá, con el tema del trabajo en grupo tuve un inconveniente. Justo me tocó trabajar de noche en el laburo ujú, y avisé en el grupo que me tocó el grupo 5, lo sí, avisé sí, y bueno, te obviamente que dieron, mis compañeros se fueron a otro grupo. pero te dejaron solo, no pudiste hacer nada al final. No, ahora yo voy a entregar lo que hasta donde hice. Bien, Si no hay inconveniente en eso. no, o sea, no hay problema, lo importante es que puedas participar que que no quede sin entregarlo al práctico, ¿no? O sea, está bien, no es lo Ujú. ideal para este trabajo, se tolera porque en sí no es un trabajo colaborativo, ¿no? Sí, sí. Para los próximos prácticos, donde ya va a haber un trabajo colaborativo, ahí sí se te va a complicar si lo haces solo. Eso es lo único que quiero que tengas en cuenta, ¿no? Para este Sí, primer sí, trabajo no va a haber inconveniente, pero ya para los sí próximos sí, entiendo. porque van a ser colaborativos. Justo me cambiaron a turno noche y bueno, Y sí, no pude. bien, de los ejercicios que estuviste haciendo, ¿cuál te costó o cuál por allí te cuesta o no lo entendés? Así lo vamos planteando, aprovechamos que tenemos toda esta clase. Mira, es para vos solo de momento, así que aprovechar. Y podemos sacar todas las dudas que tengas o algún ejercicio que te parezca interesante hacerlo. Pueden ser de los que
habíamos hecho en clase o de la guía de práctico que te falte alguno hacer, lo podemos plantear acá también, podemos hacer eso. Ahí te digo porque me fijo Fíjate con que Dale. no hay problema. Ejercicio 3 podemos hacer, profe. Bien, ¿de cuál de las guías? Porque viste Del que trabajo práctico. A ver, el ejercicio 3 del trabajo práctico, a ver un poquito a ver qué decía. Me voy a fijar porque, ¿la estás viendo la guía? Porque yo la verdad que no me lo... Sí, la estoy viendo. Ok. Bien. Ejercicio 2, el ejercicio 3 dice... El ejercicio 3 dice lo del triángulo, ¿no? Sí. Bien. Bueno, voy a compartir pantalla, voy a copiar el enunciado, voy a compartir pantalla y lo vamos a empezar a hacer juntos. Te voy explicando cómo lo voy haciendo en la consola. ¿Está? Dale. Estás viendo la consola ahora, ¿no? Sí. Ok. Bueno, voy a copiar acá, voy a borrar esto era el de la... Esto lo borro de un momento. Dice, el ejercicio decía, codificar un programa que ingrese al teclado los valores de los catetos de un triángulo rectángulo y calcule el valor de la hipótesis utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Ah? ¿Qué dice este ejercicio? Que vos vas a tener un triángulo. Vamos a ver si pongo la herramienta de lápiz. A ver si me deja, porque... Bien, no me va a dejar, pero lo que dice este ejercicio es que vos tenés un triángulo y voy a dibujar acá un triangulito. Vamos para que una idea más o menos. Bien, ahora creo que me va a dejar. Vos tenés un triángulo rectángulo, te dice. Un triángulo rectángulo era un triángulo que tenía esta forma. Tenemos un cateto y otro cateto. Y tenía la particularidad que uno de sus ángulos, estás viendo la pantalla, ¿cierto? Uno de sus ángulos tiene 90 grados. Todos los triángulos en el cual uno de sus ángulos tiene 90 grados recibe el nombre de triángulo rectángulo. Y estos triángulos tienen una particularidad especial, porque este lado más grande se llama hipotenusa y los otros lados se llaman catetos. Y estos triángulos, voy a repetir, estos que tienen, ¿no es cierto?, un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, responden siempre a un teorema que se llama el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice? Que este lado A al cuadrado es igual siempre al lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado. ¿Está? Eso es lo que te dice el teorema de Pitágoras. Es decir, que en todo triángulo rectángulo, siempre el valor al cuadrado de su hipotenusa, la hipotenusa es el lado más grande del triángulo, es igual a la suma de los otros lados al cuadrado cada uno. ¿Entendés? Eso es lo que te dice. Entonces, este problema lo que te está pidiendo es justamente eso, ¿no? Que dice que vos ingreses
el valor de B y el valor de C, y que te diga después como respuesta cuánto vale su hipotenusa. ¿Entendés? Es decir, yo tengo que ingresar el valor de B y el valor de C y calcular cuánto vale A. ¿Entendés? Eso sería, digamos, lo que te Sí. está pidiendo el problema. Buenas tardes, María. Vamos, ahora sí, a ver, habiéndote explicado un poquito todo esto, un repasito chiquito de matemáticas, vamos a la consola. Bien, entonces, en primera instancia, lo que vamos a hacer es, en este ejercicio, tenemos que ingresar los valores de B y de C, porque no los tenemos. Eso lo va a ingresar el usuario. Tengo que ingresar el valor de B y de C, ¿no es cierto? Esto está, tengo que ingresar el valor de B y de C. Son los valores que no tengo. Entonces, voy a recalcarte acá a ver si puedo, ¿no es cierto? Es esto que está acá, este valor y este valor. Estos son los valores que yo no tengo. Bien. Continuamos entonces. Entonces, digo que el lado A, podemos decir, mejor dicho, lado B es igual a un valor, por ejemplo, float, porque puede tener coma. Y lo ingresamos con la instrucción input. Input, ¿cierto? Ingrese el lado o el valor del lado B. Bien, eso hacemos, ¿no es cierto? En la variable lado B le asignamos, ¿no es cierto?, lo que el usuario va a ingresar por esta instrucción. Bien, hacemos lo mismo con el lado C. Nada más copio y pego para no estar codificando todo nuevamente. Le llamo lado C a esta otra variable y también va a ser un valor flotante que va a ser ingresado por el teclado. Dice, ingrese el valor del lado C. Bien, allí estarían las dos instrucciones que va a hacer que el usuario, cuando vea el programa, ingrese y asigne al lado B un valor y al lado C otro valor. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a calcular el valor del lado A. El lado A es igual, como dice acá, utilizando Pitágoras, ¿no es cierto? Si vos te fijas, a ver, vamos a volver a la pizarra para hacer el cálculo. A ver, y voy a compartir la pizarra. Estás viendo la pizarra, ¿no es cierto? Bien, supongo que sí. Sí, aquí se ve perfecto. Bien, entonces, yo tengo que por Pitágoras tenía que el lado A al cuadrado es igual al lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado. Bien, pero yo necesito conocer el valor de A solamente. Entonces, tengo que despejar A. ¿Cómo despejo A? Si está elevado al cuadrado, este cuadrado pasa para el otro lado como una raíz. Entonces, esto quedaría como que A es igual a raíz cuadrada ¿de quién? De B cuadrado más C cuadrado. Y allí encontré una manera, o sea, encontré una formulita para calcular el valor de A conociendo cuánto vale B y conociendo cuánto vale C. Esto es lo que se conoce como el teorema de Pitágoras. Bien, vamos a nuestra consola. Y allí, justamente, yo ya ingresé el valor del lado B y el valor del lado C. Ahora tengo que calcular el lado A, que sabemos que es la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado. Entonces, eso es igual a ¿qué cosa? Al lado B al cuadrado. ¿Y cómo se escribe el lado B al cuadrado? Por 2. Con eso yo lo elevo al cuadrado. Más el lado perdón, C al cuadrado también. Por 2. Con eso lo elevo al cuadrado. Bien, y toda esta cuenta que está acá dentro del paréntesis le tengo que sacar la raíz cuadrada. Una forma fácil de sacarle la raíz cuadrada a un cálculo en Python es elevarlo, o sea, perdón, 2 veces nada más, a 0.5. Y con eso automáticamente estoy sacándole la raíz a todo esto que está aquí. Otra forma que van a ver por allí, si ven algún video en YouTube, es utilizando, ¿no es cierto?, una librería.
Entonces, pero con la librería, pero no la tengo esa librería, entonces la tengo que importar. Puedo decir import mat, importo esa librería y en vez de elevarlo a 0.5, le saco raíz cuadrada a todo ese valor. Y la instrucción para sacar raíz cuadrada es mat.sqrt. Bien, y con esa instrucción le estoy sacando raíz cuadrada a todo esto que está aquí adentro. Pero la forma más rápida, pero es todo un viaje, ¿no es cierto? La forma más rápida sería directamente, en vez de importar la librería, no hace falta importar la librería, a esa cuenta la elevo a 0.5, como se elevaba algo a una potencia, comport por 0.5. Con este valor, automáticamente ya estoy sacando la raíz cuadrada. Bien, ya tengo calculado ahora el valor de A, me faltaría mostrarlo, ¿cierto? Entonces digo print, o una instrucción print, y digo el valor de la hipotenusa es, lado A, concateno el valor del lado A. Y con eso tendría, ¿no es cierto?, resuelto el problema. A ver, lo vamos a correr. Y me quedaría, ¿no es cierto? Por ejemplo, al lado B le doy 3 y al lado C le doy 4. Vamos a ver cuánto me da el resultado. Sería 9 más 16, 25, raíz de 25 es 5, o sea que el resultado tendría que ser 5. El valor de la hipotenusa es 5. Bien, lo que voy a hacer acá es ingresar el valor del lado B. Le voy a hacer un espacio acá, porque si no me salen muy pegados los valores. Bien, lo corremos nuevamente. Y esto me quedaría, ¿no es cierto? Ingresé el valor del lado B, 3, el lado C, 4, y el valor de la hipotenusa es 5. Bien, con eso tendríamos resuelto este problema. ¿Lo entendiste, Sebastián? Me parece que no te lo Sebastián. Sí, sí, entendí, profe. Ok. Bien. ¿Algún otro ejercicio que te haya costado o que te cueste? Vamos a otro si lo entendiste a este. O si querés, mientras buscas vos algún ejercicio que te costó, vamos con María, María de los Ángeles. Decime, buenas tardes, María de los Ángeles. Comentame, ¿qué problema? ¿Cómo estás? No Bueno, te voy a, no te voy a decir qué problema tenés porque me vas a empezar a contar un montón de cosas. Me prefiero que me digas. sí, sí. Básicamente, bueno, escucho siempre las explicaciones y trato yo de lo que comprendo, Hacer lo que... plasmarlo. Exacto, exacto. Todavía estoy como en ese proceso de que entiendo la operación que usted explica, por lo menos lo que acaba de explicar ahorita, lo comprendí, pero el problema mío se presenta es cuando me toca encararlo, lo mismo que más o menos manifestó Ezequiel. O sea, tengo la operación en la mente para realizarla, pero cuando tengo que bajarla al programa se me dificulta un poco transmitirlo, o sea, llevarlo al visual. No sé, Ese claro es que el inconveniente. es como Yo decir, asumo que es es como por que el mismo, necesitas, es la práctica, necesitas que Exacto, ya es como decir, si él pasa lo siguiente con la gente que recién empieza a estudiar, por ejemplo, inglés. Entiendo lo que me dice, pero a mí cuando yo lo tengo que ir a hablar me cuesta es lo mismo, exactamente lo mismo. Es decir, ¿por qué? exactamente, sí. Porque para que entiendas, es como que estamos aprendiendo un idioma con el cual nos comunicamos con la computadora. Y Claro, muchas veces tenemos en la mente lo que le queremos decir, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo? Es exactamente lo mismo. Yo calculo que en un futuro los lenguajes de programación ya van a tener un poquito más de inteligencia artificial, entre comillas, y quizás le vamos a decir menos cosas y ya van a interpretar más rápido ellos. Pero claro, por el momento tenemos que hacerlo a mano, no te queda otra. Eh, claro. una cosa que quiero Es, aclarar que por ahí no lo hice en las clases es que todo esto que hacemos por consola
esto el día de mañana va a tener una interfaz, ¿no? Ahora estamos con la parte básica, pero esto el día de mañana tiene una interfaz, tiene a lo mejor un sitio web o algo que lo va a mostrar más lindo, ¿no? Por ahora lo vemos así con letras y números y nada más, pero internamente la máquina, todos los programas, todo lo que vemos de computación, todos los programas que vemos, hasta lo de los mismos celulares, todo internamente funcionan así por consola. Nada más que se le da siempre una interfaz un poco más bonita, con colores, con formas, con efectos, para que sea más agradable al usuario, pero en la realidad internamente están funcionando así como nosotros estamos trabajando, ¿no? Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Sí, Claro. decime, María de los Ángeles, que Bueno, yo no iba algún con lo del pro... trabajo práctico, pero me gustaría, si me puede explicar, recuerda el problema que hicimos ayer con la librería Random, que bueno, mi duda surgió en si podíamos utilizar esta librería o podíamos utilizar la lista. Bien, primero te tengo que explicar Ok, para qué sirve Random. Eso ok, creo que más o menos lo casás, ¿no? Es decir, entendés para qué puede llegar a ser. Sirve, como lo dice la misma palabra, random en inglés quiere decir azar en ok, castellano. O sea, la palabra random quiere decir al azar, ¿no es cierto? A la suerte, ¿no? Eh, Python trae incorporado esa librería. No la pone en funcionamiento a menos que el usuario la solicite. ¿Está? Así ok, como hay muchas otras librerías que internamente la tiene, que son, por ejemplo, para conectarse a base de datos, para descargar actualizaciones, para ok, conectarse a un disco rígido. Es decir, hay librerías que están guardadas allí y el usuario cuando programa, perdón, el programador, mejor dicho, cuando las necesita las utiliza. En este caso particular, nosotros necesitamos utilizar la librería que trabaja con números aleatorios, sería el término correcto, ¿no? Con números al ok. azar, que se llama random. ¿Cómo llamamos a esa librería o cualquier otra librería? Importándola. Y se escribe simplemente import random. Escribís eso y ya trajiste la librería. Allí le estás avisando a Python que la traiga porque la vamos a usar. ¿Está? Ok. Hasta allí entendés, ¿no es cierto? Hasta ahí todo bien. Supongo que... Sí, sí, Bien. sí, sí. Ahora, ¿para qué la trajimos a esta librería? Porque necesitamos que Python, por ejemplo, genere un número al azar. Un número entero, voy a aclarar eso, ¿no? Un número entero, por ejemplo, al azar. Entonces, en una variable, voy a cargar ese número al azar que va a generar Python. Número al azar, me separo acá, número al azar, o podés ponerle otro nombre, no hay problema, ¿no? Número al azar. ¿Y cómo generamos ese número al azar? Con la instrucción siguiente: random punto y randim. Con esta instrucción, ¿no es cierto? Lo que estoy diciendo que de la librería random voy a usar un método, una función que tiene incorporada que se llama randim. Y esta subfunción que se llama randim me permite a mí generar números al azar. ¿Me entendés? Ahora, entre paréntesis, al lado del randim, le voy a definir el intervalo cerrado, es decir, los valores entre los cuales quiero que genere el número al azar. ¿Entendés? Por ejemplo, entre el 0 y el 9. ¿Está? Es Sí, decir, le sigo. con esta instrucción yo lo que estoy haciendo, con esta instrucción así como la ves escrita, lo que estoy haciendo, estoy generando un número al azar, un número entero al azar, vale la pena aclarar eso, entre el 0 y el 9. ¿Está? Quiero que se genere a través de Python un número al azar entre 0 y 9. Y ese número lo almacene dentro de la variable, que lo asigne a la variable número al azar. Bien, ahora lo que vamos a hacer acto seguido, vamos a imprimir ese valor. Entonces escribimos print el número al... Voy a cambiar este teclado porque está muy duro. El número al azar generado
es. Y allí voy a escribir la variable número al azar. ¿Está? ¿Qué va a hacer este mini programa que escribí en este momento? Importé en primera instancia la librería random, que es para generar números al azar. Bien, vamos a utilizarla ahora. En la variable número al azar, generé un número al azar entre 0 y el 9, lo asigno a esa variable, y por último, en la línea 5, lo que estoy haciendo, imprimo ese valor. Le puse acá un texto decorativo, ¿no? Como para que quede un poco más lindo. Eso es simplemente lo que estoy haciendo. Corremos el programa, y lo que va a hacer es, funcionó, no funcionó, que, a ver, vamos a ver esto. Ahora sí. El número al azar generado es el 1, es decir, entre los números que son del 0 al 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eligió el 1. A ver si lo corro de nuevo, me dio el 5, ahora me dio el 0, el 0, el 8, el 6, el 9, el 7 y así. ¿Vas entendiendo, Mariel? Sí, ahora me quedó claro lo de la librería porque entiendo que dentro de cada librería que existe es un conjunto de funciones y en este caso lo que nos ayuda es como a simplificar los pasos y no tener que tipear tantas a la hora de hacer el programa. Sí, es decir, las librerías lo que tienen es, yo como, a veces es un poco complicado explicarlo, ¿no? La librería es un conjunto de instrucciones para realizar un determinado hecho, ¿no? Un determinado efecto. Pero ¿qué pasa? Eh, no las carga por defecto Python porque son pesadas a veces, ¿entendés? Utilizan mucha memoria. Entonces, uno las carga cuando realmente las vas a utilizar. Es decir, ¿para qué? Es como, ¿cómo puedo decir? Eh, voy en el auto y tengo una rueda de auxilio, bárbaro, ¿cierto? Pero en el auto también, si vas de viaje, podrías llevar tres ruedas de auxilio. Y me vas a decir, ¿pero para qué si con una ya me hace falta? Bueno, necesitamos tres porque en determinada ocasión a lo mejor puede ser que tenemos probabilidad de que se pinche hasta tres veces el auto. Entonces, por esa razón, vos cargaste más rueda de auxilio dentro de tu auto, ponele en un caso hipotético, ¿no? Sabiendo de que eso lleva peso, que lleva más carga, pero bueno, porque vos tenés un fundamento porque lo estás haciendo. Acá también, es decir, cargamos toda esa librería de datos, de funciones que se llama random porque la vamos a utilizar. De otra manera, si vos programás en Python, por defecto esa instrucción random. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque no, generalmente no se utiliza. Únicamente los programas que generan números al azar, selecciones al azar, etcétera, la cargan, porque si no, no tiene sentido. Igual que hay otras librerías que se llaman database, por ejemplo, que es para base de datos, se cargan esas librerías cuando voy a conectarme con base de datos para traer alguna información. No la voy a cargar a esa librería, no le voy a decir a Python, che, cargar la librería database, porque si yo la llego a cargar y no la utilizo, el programa va a tardar 2 horas que arranca, porque es pesada esa librería. ¿Me entendés? Eso es más o menos Sí. el concepto de librería. Son como un conjunto de instrucciones extra que tiene Python, pero se cargan únicamente si nosotros las invocamos, si no, no. Claro, ahora sí, sí comprendí. Tenía esa pequeña duda, porque entiendo que, Bien. bueno, que hay muchas formas de expresar o de bajar, realizar el programa ya lo hemos visto durante todas estas clases, que se pueden hacer de diferentes maneras. Entonces, bueno, a veces suelo confundirme y uno preguntarme más que todo, bueno, pero si lo podemos hacer de aquella forma, ¿por qué no lo dejamos así? Y eso me genera un poco de confusión. Sí, hay otro alumno en el curso, creo que estaba ayer, no me acuerdo el nombre en este momento, que importó la librería random, pero de otra manera. Por eso es que hay muchos que se confunden, pero para que yo lo he visto de otra manera. Hay gente que hace de esto, mira, o sea,
por ejemplo, no importa la librería, no la trae, ¿no es cierto?, a la librería, y hace lo siguiente, escribe, por ejemplo, número al azar, programa de una, ¿sí, y dice número al azar es random entre 0,9 y, en este caso, Y ahí en ese caso no estaría importando la librería, sino la función dentro de esa librería nada más. exactamente, eso es lo que te quería Ok, mostrar. Por ejemplo, ok. yo quiero solamente utilizar random, no quiero traer todas las cosas que trae la librería random. Entonces lo que se escribe es una línea de código un poquito más elaborada, sería from random, lo que estoy diciendo desde la librería random, tráeme solamente random, que es lo único que necesito. ¿Entendés? Podés hacer esto. Si hay veces, hay algunas librerías que son muy pesadas, como la de Database, por ejemplo, y allí sí se importan particularmente las instrucciones que necesito nada más. Acá, por ejemplo, lo que te estoy diciendo es, de la librería random, tráeme solamente la función random, porque las otras no me hacen falta. Entonces, fíjate que ahí también funcionaría el problema, ¿no? Me generaría, ¿ve? El 5, el 1 y así, ¿entendés? Porque lo que estoy haciendo, ¿no es cierto? Es estoy generando un número al azar con esta instrucción. Pero no puedo, por ejemplo, utilizar la función random choice o select o demás. Hay otras funciones que son para generar cosas al azar, ¿no? Acá solamente voy a poder utilizar esto. Es como que es bien conciso lo que necesito de la librería random. Como yo lo mostré ayer o como reciente lo mostré inicialmente, traigo toda la librería, no importa si uso una o dos cosas, no importa, total, que quede, total es un, en el caso particular, para aprender te sirve empezar así y ya después cuando vas aprendiendo a programar mucho mejor, vas refinando y importando solas las cosas que a vos nada más te hacen falta. Claro. Bueno, lo mío es práctica, prof. No, decidida, Escucho sus clases, las clases viejas. De hecho, esta mañana me levanté a escuchar las clases anteriores para ir como ya familiarizándome y bueno, tratar de hacerlo yo sola. Me guío y las escucho, pero siempre que voy a llevarlo al visual, siempre trato de hacerlas yo sola y si se me presenta algún problema es que voy y busco la explicación. bueno, no sé si te fijaste, yo tengo algunos videos viejos en YouTube donde están desarrollados algunos problemas, creo que algunos ya los hicimos también, pero lo bueno de esos videos viejos es que no son en una clase, son exclusivamente explicando el problema. Entonces es como que por ahí está más, es más tranquilo la explicación, con más detallecito, porque no está dentro de una vorágine de una clase donde tenés que atender a mucha gente o estar explicando para mucha gente. No, allí Ah, bueno, simplemente te me aconsejo tiene que que pasar el canal para yo después te lo ver. paso, porque Ok, como te digo, allí está la misma, creo que son los mismos ejercicios o la mayoría de los que estamos trabajando, pero están desarrollados, digamos, para mí son aburridos esos videos porque no estoy hablando con nadie, estoy hablando con la computadora solamente, ¿no? Pero, pero a los alumnos les sirve porque es como que nadie interrumpe, ni nadie hace preguntas raras, y es como más pausado, como con más paciencia, ¿no? Es otra forma de aprender. Es otra forma de aprender, pero te puede servir, sobre todo a la gente que recién empieza, como en tu caso, le sirve muchísimo porque es como con más paciencia. Yo veo por allí, he visto muchos tutoriales de Python en YouTube, de mexicanos, venezolanos, bueno, paisanos y demás. El asunto es que el problema es que van muy acelerados. Y es cierto, quieren hacer un video en 15 minutos que a lo mejor eso se tiene que desarrollar en una hora. Y lamentablemente es un tema, ¿no? Pero hay que ser paciente, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. De momento, te aconsejo los videos viejos, son donde explico algunos ejercicios de la guía vieja y
está como más pausado y con más ejemplos, con la pizarra, hago el cálculo primero a mano y después lo llevo a la programación, es como con más paciencia, ¿no? Entonces, por ahí te puede servir un poco mejor eso. Bien, Listo. ¿alguna otra consulta de esto? Si no, te muestro otros ejemplos. El tema de listas por allí, que eso también te confundía. Sí, eso de lista. Del resto con esto me quedó ya claro. Bien, lista todavía no lo vimos. Ahora la semana que viene es muy probable que ya entremos en lista. Una lista en realidad es, por ejemplo, yo tengo eh, una variable, o sea, yo tengo una lista, ¿qué cosa? Es una variable que tiene múltiples espacios de memoria y guarda múltiples tipos de datos. Es como que en una variable tengo lugar para guardar un solo dato nada más, ¿me entendés? En la variable, por ejemplo, nombre, solamente puedo guardar un nombre. En esta variable, por ejemplo, guardé el nombre Juan. Vos tenés que interpretar que una variable es para la computadora como una cajita, ¿entendés? Y dentro de esa caja yo puedo guardar un dato. En este caso particular, es una caja que guarda nombres o textos. En este caso, dentro de la variable nombre, guardo el texto o el nombre Juan, ¿me entendés? Pero bien, así como existen, a mí me viene a la mente, por ejemplo, una cajita para guardar los globitos del arbolito de Navidad. No sé si las viste alguna vez. Viste que son con compartimentos, son cuadraditos y separados por varias Sí, secciones, ¿no? No, sí. esas cajas generalmente me viene a la mente eso, pero podría ser otro ejemplo, ¿no? No se me ocurre otro. Esas cajas, fíjate que tienen compartimentos para guardar varios globitos, no uno solo. Una lista sería algo parecido a ese tipo de caja, ¿no? Es decir, por ejemplo, tengo una lista que se llama nombres y dentro de esa lista, fíjate que la diferencia es que acá no pongo una comilla directamente, sino que le pongo un corchete, ¿te das cuenta? Entonces, dentro de la lista nombres, fíjate que si le poso el mouse arriba, ya automáticamente me dice el Visual Studio que es una lista. ¿Entendés? Fíjate si poso arriba de nombre, me aclara, es una variable. Fíjate que, ¿viste? Como te lo va Sí, identificando solo el Visual Studio. sí. Bueno, cuando yo genero una lista viene a ser algo así como esa caja con múltiples compartimentos. Y dentro de una lista puedo guardar varios datos, no solamente un solo dato como una variable común. ¿Entendés? En una lista puedo guardar varios, varios datos. En este caso, puedo guardar varios nombres. Por ejemplo, puedo guardar el nombre Juan, puedo guardar el nombre María, puedo guardar el nombre Pedro, y así, ¿está? Y todos los que se me ocurra. ¿Cuántos puedo guardar? En teoría, la teoría dice que puedes guardar infinitos datos, pero la realidad es que la limitación de la lista es en función a la cantidad de memoria que tenga tu computadora. Esa es la realidad. Pero bueno, vamos a creer que pueden ser infinitos valores. Pero dentro de una lista tengo infinitos compartimentos y guardo varios, en cada uno de esos compartimentos guardo un dato distinto. ¿Está? Esa es la diferencia de una lista con una variable, ¿no? Esto es una variable porque puedo guardar un solo dato allí adentro. Y en una lista puedo guardar varios datos simultáneamente. ¿Está? Ahora bien, vos fíjate que, suponete que a mí me interesa saber qué tiene adentro de la lista nombres, de esta lista, quiero acceder al segundo valor que tiene guardado. En este caso sería el valor que tiene en el segundo compartimento es María, ¿no es cierto? Entonces, para acceder a ese valor, lo que hago es, por ejemplo, quiero imprimir lo que hay ahí adentro, digo print y escribo el nombre, por ejemplo, y yo particularmente sé que está dentro de la lista nombres en el lugar ¿cuál? En el lugar 2, en el segundo lugar. Pero ojo, las listas no se nombran de 1 en adelante, se nombran desde 0.
Entonces esta posición es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2. Entonces yo voy a decir que me imprima lo que hay dentro de la lista nombres, pero en la posición ¿cuál? 1. Hay que tener ese detalle, ese cuidadito nomás. Es decir, ¿quiero imprimir Pedro? No, bueno, pero no voy a poner la posición 3, no. Es la tercera posición, pero dentro de la lista tiene lo que se llama el índice 2, porque fíjate, índice 0, 1 y 2. ¿Está? Ahora quiero imprimir María y bueno, me fijo lo que tiene dentro de la lista nombres. ¿Qué posición está María? Está en la posición 0, en la 1. Bueno, entonces imprimo el valor que está en la lista en la posición 1. Ahí si yo imprimo, fíjate que me va a salir María. ¿Ves? El nombre es María. Si le pongo la posición, como te decía, 2, fíjate que si ahora imprimo esto, me va a salir lo que hay en la posición 2, que sería 0, 1, 2. Ahí saldría Pedro. ¿Está? ¿Entendés cuál es la diferencia entre una variable y una lista ahora? Sí, 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 ahora sí. Bien, las listas pueden ser de nombres, de texto, podrían ser también de números, ¿me entendés? Por ejemplo, puedo crear una lista que se llame notas, o para que quede más fácil, ¿no? Calificaciones. Dentro de la lista calificaciones, voy a guardar las calificaciones, por ejemplo, que obtuvo un alumno. Por ejemplo, sacó en el primer parcial un 8, después sacó un 5, después sacó un 10, después sacó un 7. Bueno, calificaciones, ¿no? Y, por ejemplo, el profesor quiere saber cuál es la nota que sacó en el tercer parcial. Entonces, print, digo, la nota del tercer parcial, examen, ¿no? Es, coma, calificaciones. ¿Y qué posición te parece a vos en qué posición de esta lista estaría la tercera nota que sacó? ¿En la posición 3 o en la posición 2? Si yo quiero saber. La tercera nota Sí, está en la posición 2. claro, porque esta sería la 0, la 1 y la 2, ¿no es cierto? Entonces pongo lo que hay dentro de la lista calificaciones en la posición 2. Quiero que me imprima lo que hay allí adentro. Corro esto y fíjate, dice la nota del tercer parcial es un 10. ¿Está? Sí. Para poner números, para que la lista sea de números, de valores numéricos, no hace falta poner comillas. ¿Entendés? Cuando son números, cuando son valores enteros o flotantes, etc., dentro de las listas no hace falta poner comillas. Las comillas únicamente se utilizan cuando lo que quiero guardar dentro de la lista son caracteres alfanuméricos, es decir, texto. Por ejemplo, la lista nombre, como la habíamos hecho hace un ratito, sería Juan, Pedro, eh, por ejemplo, eh, Felipe, qué sé yo. ¿Está? Fíjate que en esta lista yo guardé nombres, pero estos nombres, como son textos, los tengo que guardar con comillas. ¿Está? Si no los guardas con comillas, cuando son textos te va a dar error. Así de simple, ni te va a funcionar. Pero acá no hay drama porque son números. ¿Está? Bien. ¿Vas entendiendo hasta acá, María Sí, Los ahora Ángeles? sí me queda claro, profe, gracias. ¿Cuál es la diferencia entre una lista y una variable común? Es decir, una lista guarda varios valores y una variable guarda solamente un valor. ¿Entendés? Ok, sí.
suponete que bien. No puedo hacer ese ejemplo que se me ocurría recién porque necesito ver otras No, no instrucciones. sé por qué yo ayer, ahorita que me hizo las dos explicaciones, tanto de la librería como la lista, asocié ambas como que se podían utilizar en un mismo problema, pero la librería, en este caso, quien hace la elección al azar es el mismo programa. En cambio, en la lista, la elección la hace de acuerdo al dato que nosotros coloquemos o le estemos pidiendo, ¿correcto? Sí, porque una Ok, lista es algo, es como, te repito, una lista es como una caja vacía que tiene varios espacios, ¿me entendés? Que vos tenés que llenar, que vos llenás, ¿me entendés? En cambio, una librería es un conjunto de instrucciones de Python. Son dos cosas muy distintas. claro, sí. Una lista como una variable con multiespacios para llenar. En cambio, una librería es un conjunto de funciones e instrucciones para programar de Python, que Listo, son de listo. Python propiamente dicho. El usuario ni se entera que existe eso, ¿no? Eso lo usamos nosotros como programadores. Bien. ¿Alguna otra consulta, María de los Ángeles? No, profe. Bueno, me había quedado esa duda y esa confusión, pero ya la aclaré. Bien. Por ejemplo, el ejercicio 5, ¿lo pudiste hacer? A ver si se ve por pantalla, lo voy a compartir. Dice, el ejercicio 5 dice, ingresar por teclado 5 números enteros e informar cuál de ellos es el máximo y cuál es el mínimo. Esto es del trabajo, ¿no? Es del trabajo Sí, práctico, sí. Bien. ¿Querés que lo hagamos para ver cómo se realiza ese ejercicio? sí, por favor. Bueno, lo vamos a hacer. Te voy a mostrar dos maneras de hacer. La primera forma que lo vamos a hacer va a ser sin listas. ¿Entendés? Porque todavía no vimos, en realidad todavía no vimos listas. Habría que hacerlo con condiciones. Eh, Hay gente que ya se adelantó y vio listas, viste, como Ariel, creo que se llama el chico este. Él ya está en otro nivel, entonces le metió listas hasta por la sopa. Pero en realidad lo tendrían que hacer con condiciones. ¿Verdad? Con condiciones sería con las herramientas que ya conocemos, ¿no? Entonces, vamos a programar y me dice el ejercicio ingresar por teclado 5 números, ingresar por teclado 5 números e informar cuál de ellos es el mayor y cuál es el menor. Ahí, ¿cierto? Ingresar por teclado 5 números enteros e informar cuál de ellos es el mayor y cuál es el menor. Hasta ahí estamos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ingresar esos 5 números por teclado y cada uno de esos números lo vamos a guardar en una variable. ¿Hasta ahí entendés, María de los Ángeles? Entonces sería número 1 igual a int. ¿Por qué int? Porque me dice números enteros, ¿no? Input, ingrese un número. O ingrese el primer número. Ingrese el primer número. Bien. Y con ese mensaje le digo al usuario que ingrese el primer número y ese número lo vamos a guardar en la variable número 1. Bueno, vamos a hacerlo con la variable número 2, con la variable número 3 y con la variable número 4. Ah, son 5. Bueno, con la número 5. Entonces ahí me quedaría el 2, el 3, el 4 y el valor 5. ¿Ah? Ingrese el segundo número
ingrese el tercer número, ingrese el cuarto número e ingrese por último el quinto número. ¿Está? Bien, ¿qué es lo que estoy haciendo? Creé 5 variables, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, y en cada una de esas variables le estoy asignando un valor que va a estar ingresando el usuario por teclado. Bien, ¿hasta ahí entendés, María de los Ángeles? Sí, profe, lo estoy siguiendo. Bien, ahora hasta ahí es fácil, ¿no? Que lo que hicimos simplemente guardamos dentro de cada una de esas variables un número. Está ahí todo muy lindo. Ahora, ¿qué nos pedía el problema? Que informemos cuál de ellos es el máximo y cuál de ellos es el mínimo. ¿Está? Bien, entonces, vamos a averiguar en primera instancia cuál de ellos es el máximo. Entonces ponemos acá número máximo, una variable que se llama número máximo. ¿Está? En una variable le damos el nombre que se llama el número máximo. Y fíjate lo que voy a hacer. Número máximo va a ser el número 1. Pero pará, ¿cómo sabes vos que el número 1 va a ser el valor máximo? ¿Qué sabes si primero va a ingresar uno más chico y después va a ingresar uno más grande? Sí, no hay problema. Por defecto, para facilitarnos el cálculo, vamos a suponer que el primer número que se ingresa, vamos a suponer, por eso te digo, que el primer número que se ingresa es el valor máximo. Por eso se lo asignamos a la variable que creé que se llama número máximo. Bien, y ahora preguntamos, ¿no es cierto? Y ahora preguntamos lo siguiente. Si, ¿no es cierto? Si el número máximo, o mejor dicho, el número 2 es mayor al número máximo, entonces, ¿qué vamos a hacer? El número máximo lo asignamos, ¿no es cierto? El número máximo es igual al número 2. ¿Qué es lo que hicimos acá? En primera instancia cargamos todos los valores y ahora digo yo que el número máximo es el primer número. Ah, bien. Pero ¿qué pasa si no es el primer número? Y bueno, ahora pregunto, si el número 2 es mayor al número máximo, porque el número máximo supongo que es esto, ¿no es cierto? Como no, si es mayor, entonces, bueno, el número 1 no es el mayor. Entonces, el número máximo es el número 2. Bien. Bueno, eso es lo que hago, ¿no? Si no, sí. Entonces ahora usamos la otra instrucción. Si no, sí. El número 3 es mayor al número máximo. Entonces, ¿qué pasó acá? Decimos que el número máximo es igual al número 3. Bien. Pero si no se cumple eso, bueno, si no, sí, el número 4 es mayor al número máximo, entonces le digo que el número máximo es igual al número 4. ¿Está? Y si no, sí, el número 5, acá está, es mayor al número máximo, lo que voy a hacer es a la variable número máximo le meto el valor de quién, de número 5. Y lo que hice acá yo es comparé, ¿no es cierto? Metí en primera instancia en la variable 1 un valor, en la variable 2 otro valor, en la variable 3 otro valor y así. Ahora digo, supongo que el número 1 es el mayor de todos.
Entonces empiezo a preguntar, si el número 2 es mayor al número máximo, no, si es mayor, lo asigno a la variable número máximo. Si no se cumple eso, verificamos qué pasa con el número 3. Si el número 3 es mayor al valor máximo, no se cumple, bueno, lo metemos en la variable número 3. Si no se cumple, lo hago lo mismo con los otros tres valores. A ver, corremos esto. Faltaría imprimir, ¿no es cierto? Es decir, print el valor máximo y mostramos la variable número. Bueno, corremos esto. Ingresamos el número, por ejemplo, 5, el 2, el 1, el 3 y el 4. Fíjate que el valor máximo es el 1, porque no se cumple ninguna de estas dos condiciones, porque el mayor era el número 1, el primero que ingresé. Vamos a ponerlo de nuevo, pero en esta vez vamos a poner ¿qué cosa? Que el primer número es el 1, el segundo número es el 3, el tercer número es el 2, el cuarto número es el 5 y el quinto número es el 9, por ejemplo. Y ahora doy Enter y fíjate, el número máximo, encima está mal escrito, algo así. A ver, está mal escrito, a ver, acá. Bien, ahí únicamente hice la comparación para el valor 1. ¿Ahí vas entendiendo? Me parece que se Sí, 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 dormiste. sí, sí. No, 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 no me he dormido, es que le estoy haciendo yo por visual también de la misma manera a ver si me corre. Bien, no, ok, no sabía, por eso Sí, por le las voy, dudas le voy, pregunto. le voy siguiendo. Bien. Ahora, fíjate una cosa, acá lo que preguntamos es, todas estas preguntas que hicimos fueron solamente para comparar el número 1, ¿me entendés? Ahora tenemos que hacer lo mismo con el número 2, y después con el número 3, y después con el número 4, ¿me entendés? Vas a estar toda una vida preguntando, ¿entendés? O sea, tenés que hacerlo para todas preguntas, porque son 5 números. ¿Me entendés lo que te digo? Es decir, si el número máximo si el número 2 es mayor al número máximo, guardo el número 2. Si el número 3 es mayor al número máximo, guardo el número 3 y así. Todas estas preguntas, ¿no es cierto? Lo tengo que hacer tanto para el 1, para el número 2, para el número 3, para el número 4, para el número 5. ¿Está? Entonces, fíjate. Entonces ahora digo que número máximo, ¿no es cierto? Podría ser ahora el número 2. Y tengo que entrar a preguntar nuevamente todas esas condiciones para el número 2. ¿Entendés? Y no voy a terminar nunca. ¿Cuántos números son? Son 5. O sea que tendría que ser 1, 2, 3, 4. 4 por 5, 20. 20 comparaciones tengo que hacer. ¿Te das cuenta? Sí, sí. Bueno, Bien. imagínense, le estoy siguiendo yo de Visual Studio y me lanzó un error. Pero No, no, pero más allá de todo eso, lo que quiero hacerte ver es una cosa, que es muy largo si lo tenés que hacer así, de esa manera, ¿no? claro. Comparando uno por uno los valores para saber cuál es el más grande. Y ojo, solamente estamos encontrando el mayor. ¿Qué pasaría si tuvieses que encontrar el mayor y a su vez el menor? El menor, Otras claro. 20 comparaciones para el menor. ¿Entendés? Todo lo mismo que hacemos para el mayor, lo vamos a tener que hacer para el menor también. Entonces, para no estar toda una vida haciendo todo este descalabro, lo que se hace es lo siguiente, es trabajar con listas. ¿Entendés? Se trabaja con listas. Entonces, Claro. lo que voy a hacer es, en vez de evitarme todo este viaje,
lo que voy a hacer es, en una lista voy a guardar los 5 números que ingresa el usuario. ¿Entendés? Entonces, en una lista voy a guardar los 5 números que ingresó el usuario. Entonces, dentro de esa lista ingresó el valor del número 1, coma, el número 2, coma, el número 3 y el número 4. Y me quedo corto, me falta el 5 todavía. Yo lo hice sin lista, profesor. ¿Hiciste sin lista y te salió? Sí. Ok. Entonces, a ver, acá qué es lo que hacemos, ¿cómo se hace con listas? Yo cargo en cada una de estas variables estos valores. ¿Ah? Hasta ahí estamos. Bárbaro. Y después, ¿qué hago? Cargo dentro de la lista esos valores que ingresé, que se ingresaron por teclado, ¿no? Que se guardaron de variables número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Yo los pongo en este orden, pero no importa el orden en el que esté aquí, porque yo no sé qué valores van a tener que estar acá. ¿Tá? Así que no se preocupen por eso. Por una convención, los pongo en su orden como aparecieron acá, los pongo acá. Bien. Ahora, fíjense lo que hago. Número máximo es igual a max, ¿cierto? Max de lista. ¿Está? ¿Qué es lo que hago acá? Al número máximo, la variable número máximo, le asigno lo que esta función máximo me va a retornar. Entonces, a la función máximo le meto como argumento una lista que tiene todos los números que quiero comparar. Entonces, le meto ahí adentro y Python automáticamente va a buscar de esta lista cuál es el valor mayor. Lo va a meter adentro de la variable número máximo y después la voy a poder mostrar. A ver, vamos a correrlo a esto. Y esto me quedaría así. Es el primer número, el 5, el 2, el 1, el 7 y el 4. Evidentemente, estos 5 números, el más grande es el 7. El número máximo es el 7. A ver, corremos nuevamente el programa. El 10, el 100, el 2, el 1 y el 7. Evidentemente, el número más grande de los que ingresé es el 100. ¿Está? No importa el orden donde yo ingrese el valor más grande, total, la función max lo que me va a retornar es dentro de una lista cuál es el valor máximo que está allí alojado. Entonces, por ejemplo, puedo meter el 4, el 5, el 3, el 8 y acá pongo el 100, ¿no? El valor máximo es el 100. No importa el orden de aparición, total lo va a encontrar y lo va a mostrar. De igual manera, si yo quiero saber cuál es el valor mínimo, entonces pongo número mínimo, va a ser igual a min, es la misma función pero inversa, ¿no? De la lista. Bueno, imprimimos cuál es el valor mínimo. El valor mínimo es número mínimo. Bien, corremos esto, ¿no es cierto? Y metemos 5 valores. 11, 20, 21, 8, 3. Y me dice que de los 5 números que ingresé, el valor máximo es el 21. Y de los 5 números que ingresé, el valor mínimo es el 3. Bien. Comprendido. Bien. Yo ahí, profesor, lo que hice fue no usar la lista y en el print directamente utilicé las dos funciones máximo y mínimo con los números que había ingresado arriba, con los valores Bien. que ingresaba, con las Bueno, variables. ¿lo tenés por consola? ¿Lo puedes compartir para ver cómo quedó? Sí, no sé cómo compartir. Ah, compartir pantalla.
No, dice que el anfitrión inhabilitó la función. A ver, un poquito, vamos a solicitar a la... Y ahí le voy a permitir. Gracias. A ver ahora. Fíjate, Ahí voy. No sé si se ve. sí, ahora sí se está bien. Sí. Yo lo hice de esa manera. Bien, a ver. Ingresaste en N1, N2, N3 y en N4, en N5 los valores. Bien, lo que vos hiciste, bueno, de cierta manera hiciste algo parecido, nada más que lo hiciste un poco más, eh, Sí, más acotado, cheto. Sí, más resumido. El tema es, eso es la... vos utilizaste una cosa que se llama tupla en vez de lista, pero es lo mismo. Al fin y al cabo es lo Claro. mismo. Ah, bueno, por eso yo lo que quería saber era, porque yo veo que la lista ordena y quizás repite, pero me permite hacer más variables la lista. Yo acá porque es directamente hago lo que me dice el enunciado. Ujú. Pero creo que si son más cosas las que yo tengo que hacer con los valores que ingreso, entonces ahí sí la lista me va a permitir después, mediante las variables, hacer otras funciones. Sí, te explico un detalle. Está perfecto lo que hiciste. ¿Da el resultado correcto? Sí, va a darte el resultado correcto. Lo único que te explico dos detalles importantes que no son errores, pero son cosas, son detalles a mejorar, ¿no? Sí. El tema de que dentro de una impresión por pantalla, eso que Ujú. vos hiciste de mostrar directamente allí el resultado, eso se llama hardcodear. Eso en la jerga de programación se llama hardcodear. Es decir, lo atamos con alambre para que funcione. Total funciona, ¿entendés? Entiendo. Exactamente, hardcodear es una forma cheta de decir lo ataste con alambre. No se, no se estila, y es una mala práctica en la programación, hacer un cálculo en la impresión por pantalla. ¿Entendés? Es decir, Ajá. lo que se tiene que hacer siempre es previamente, por eso es que en el ejemplo que yo hice, lo hice afuera, ¿no? Se hace previamente en una variable, se almacena el cálculo, y esa variable que ya tiene el resultado es la que se muestra. ¿Entendés? Perfecto. ¿A qué se debe esto? Esto no se hace por una cuestión de protocolo, ni mucho menos, porque suponete ahora son cálculos, con el perdón de la palabra, son cálculos boludos. Pero el Sí, día de sí. mañana van a ser cosas más complejas y si vos metiste ese cálculo dentro de una impresión, vos imaginate si lo tenés que mejorar. ¿Qué va a pasar? Vas a tener que te dar un lío, ¿me entendés? Es más Sí. rápido ir a la variable que tiene el cálculo o al objeto que va a recibir ese cálculo y modificarlo allí a modificar a lo mejor todo un verso largo de caracteres, ¿no? Sí. Eh, Ese es el primer detalle, nada más, eso te lo digo, no es una corrección, no es una crítica maliciosa, sino simplemente te lo digo para mejorar, digamos, la forma de presentarlo al código. No, no, es que yo El, lo estaba viendo cuando usted lo hizo y yo pensé lo mismo. O sea, cuando usted mostró lo de la lista, digo, ah, sí es más sencillo, porque si yo tengo que cambiar algún dato dentro de la variable, es más sencillo que yo tener que cambiar todo el print. sí, exactamente, por esa razón. Yo sinceramente te digo, en su momento lo aprendí así, en la facultad me jodían que esto tiene que sí, me bajaban puntos y demás. Hoy por hoy lo hago mecánicamente, yo no me doy cuenta que estoy haciendo eso que hago. Claro. Literalmente te digo la verdad. Yo no me doy cuenta que lo separo todo, pero es como que está bueno que al principio es decir, mamá se escribe con acento, mamá se escribe con acento. Es decir, eh, tanto insistí con eso que el chico después, cuando es grande, ya sí o sí sabe que mamá va con acento. ¿Me entendés? Es decir, Tal es cual. como que al principio no te das cuenta porque lo hace y bueno, después lo haces y ya, era por esto, había sido lo que tenía que hacer. Bien, eso era un detalle. El otro detalle era, te explico, cuando vos creaste allí algo que se llaman tuplas, es decir, buscaste el valor máximo dentro de N1, N2, N3, N4, N5, pero fíjate que vos utilizaste paréntesis y no corchetes. ¿Viste? Sí. Bien, hay una diferencia sutil, como todavía no vimos este tema, es como que por eso no lo expliqué, pero hay una diferencia bastante sutil entre usar corchetes y usar paréntesis. Si vos creás una lista con paréntesis, eso se denomina en Python tupla, ¿entendés? Ujú. ¿Y cuál es la diferencia con la lista común que usa corchetes? La simbología no. Cuando yo uso
paréntesis y creo una tupla, la tupla se crea, pero después no se puede modificar. ¿Entendés? Se aloja en memoria y eternamente hasta que muere el programa va a tener esos mismos valores, no lo vas a poder modificar. ¿Entendés? Ah, En cambio, la lista común que usa corchetes, los valores que están allí internamente, si vos el día de mañana los querés modificar o los necesitas modificar, no hay problema, lo vas a poder hacer. Esas son dos diferencias, muy sutiles pero importantes. Ahora vos decís, ¿para qué existe una cosa y para qué existe otra? Porque hay ciertos datos que necesitas modificarlos y hay otros que no. Hay algunos datos que el día de mañana necesariamente necesitas que nadie los toque porque si no se rompe el programa y bueno, ahí metele una tupla porque para asegurarte de que nadie los puede tocar, ¿entendés? O que ninguna parte entiendo. del programa no los va a poder tocar, ¿entendés? Esa es Claro, la digamos, diferencia. es como si yo quiero poner la edad y que la edad siempre sea la misma, ese Y valor si, tiene que ir entre paréntesis. Lo sí, demás porque, no. porque va a ir, ahora te va a funcionar así, pero el año que viene ya no, cambió todo, Claro, ¿no? ¿Entendés? exactamente. Y te va a quedar siempre igual. Entonces, Está bien, pero yo por- tengo que generar la lista. O sea, si yo lo hago, o sea, recién modifiqué los paréntesis por corchetes. Esto acá igualmente no me sirve este cambio que yo hice. eh, no, no, o sea, para el Es cuando ejemplo, no. genero la lista. Sí, sí, cuando la Ah, genera. ok. Te convendría allí cortar y pegar, crear una variable que se llama máximo y otra que se llama mínimo, allá afuera, Entiendo. Sí. y cortas y pegas, y ahí ya tenés solucionado el problema. Pones, por ejemplo, máximo, o sí, máximo igual y chao. Y le metes, cortas y lo metes acá adentro, y en el print mostrás simplemente esa variable. Eh, Sacale el acento a Sí. la variedad, porque si bien Python utiliza el UTF-8, ¿no? Pero si lo abre un chino le va a dar error. Ah, cierto que aclaró eso, me olvidé yo. Claro, alguien que tenga Windows en castellano le va a funcionar, pero cambiaste el idioma en el Windows ya hizo no. Perfecto. Profe, Bien. automáticamente al enviarle el archivo comprimido, ¿eso lo genera el mismo visual cuando voy a guardar? No, o sea, ¿vos qué querés mandar? Permitime un ratito, María de los Ángeles, que le corrijo una cosa, porque le va a dar error acá. Ah, bueno, perdón. Casi. Te faltó poner en la variable máximo y en la variable mínimo la Sí. función que calcula el máximo y el mínimo. Ah, tiene razón. Ahí pones max entre paréntesis. No, no, no. Ah, la Escribí max, función. Sí, la tiene razón. función. Por eso ponele otro nombre ahí porque como es una palabra reservada te va a dar error. Ponele maxi de último o máximo. Y Ok. ahora sí, max entre paréntesis y la lista adentro. Abrir el paréntesis y al final cerrarlo. Ahí quedó perfecto. Ahora entendí. Va a tener que cambiarle a min porque es una palabra Sí, 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 reservada. sí. Ya lo cambio, ya lo cambio. Sí, colorín 5. Ahora da perfecto. Ok, de 10. Espectacular entonces. Bien. Buenísimo. Gracias, eh, te, profe.
te voy a pedir que dejes de compartir pantalla así, Salgo. porque le sacas a la tutora el control. Ahí está, ya salí. Ok. Ahí está. Bien, María Los Ángeles, lo tuyo. Vos me habías preguntado el tema de... Sí, para lo del envío del trabajo, sí sé que lo puedo enviar o escrito en un Word, pero si lo quisiera enviar en el archivo comprimido, ¿cómo haría? Bueno, primero que nada, creas una carpeta, por ejemplo, en el escritorio, Ok, ¿entendés? Y dentro de esa carpeta que creaste en ponele, a esa carpeta le pones el nombre, por ejemplo, TP1 Python. Y adentro de ok, esa carpeta copias y pegas dentro de esa carpeta todos los archivos Python que quieras mandar, ok, ¿entendés? ok, listo. Y luego, una vez que copiaste y pegaste allí adentro de todos los archivos Python que querés enviar, le haces cerrar la carpeta, haces botón derecho, dice comprimir o enviar a zip, creo que te dice, y ahí ya podés, ya creaste el archivito zip para poder mandarlo por correo. Listo, listo. Si Gracias, querés, profe. te muestro un ejemplo, si no te quedó claro. Bueno, sí, me había quedado claro, pero bueno, si quiere. Bien. Estás viendo la pantalla 2, ¿no? Estás viendo la pantalla 2, le Sí, digo. sí, sí. Ok. Acá adentro, botón derecho, creas una nueva carpeta. Pasa que, a ver si, nueva carpeta. Acá la estás viendo, ¿no? Nueva carpeta, y ahí le pones TP1, Python, ¿no? Y allí adentro, aquí adentro de esta carpeta, vas a pegar todos los programitas que querés enviar. ¿Ves? Copio, por ejemplo, quiero enviar todo eso. Y lo que aquí adentro, ¿vas viendo lo que voy haciendo? Ahí lo Sí, que lo hice, estoy siguiendo. ok, creé una carpeta, adentro de esa carpeta copié y pegué todos los programitas que quiero enviar, ¿cierto? Listo, cierro esto y ahí sobre la carpeta salgo afuera y le hago botón derecho, enviar a carpeta comprimida. Botón derecho, la carpeta, enviar a carpeta comprimida. ¿Entendés? Haces allí un clic y automáticamente te creó, a ver lo que pasa, como tenemos dos pantallas, me lo mandó a la otra. Automáticamente va a aparecer al lado carpetita comprimida con todos los archivitos. Esta es la carpeta que tenés que mandar, Listo, como gracias. archivo adjunto, digamos. Gracias, profe. No, de nada. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Algún otro No por problema, algún allí. ejercicio? Por el momento no. No. Martín tampoco. No. Sebastián se fue a comer, Sebastián, me parece. Bien, si no hay ninguna otra duda, bueno, o sea, estaríamos hoy listos por hoy, nuevamente. Ok. Bueno, gracias, profe. Bueno, que tengan un excelente fin de semana y nos estaríamos encontrando nuevamente el próximo jueves, si Dios quiere. Ya la clase, Sí. ya el próximo sábado ya no vamos a tener clase consulta, vamos a tener clase asincrónica con normalidad, ¿no? Que es la clase grabada, digamos. Pero estos primeros sábados quería aprovecharlo más que nada, por lo menos un sábado de cada mes para sacar dudas, porque generalmente siempre uno tiene dudas y no es lo mismo interrumpir la clase y preguntar que sea una clase exclusivamente para sacarse dudas, ¿no? No es lo mismo. Y es un poco más íntimo, porque aparte somos menos, ¿no? Pero por lo menos un sábado al mes vamos a hacer así, vamos a tener una clase, un sábado de consulta. La próxima clase del sábado va a ser una clase grabada con otros temas. Así que por el momento estaré viendo el próximo jueves, así que les deseo que tengan una excelente semana y un lindo inicio de semana nuevamente. Estamos viendo si Nos vemos, profe. Igual. Igualmente.